Gracias por recibirnos en tu casa, mi querido Octavio. Gavis, para los amigos. Con mucho gusto. Me gustaría platicar, tienes muchas anécdotas, muchas historias, pero me gustaría platicar sobre tu aportación o tu participación en la difusión cultural de Mazatlán. En un Mazatlán, pues en el que no había prácticamente nada, pues en los 50, 60, 70, por ahí, ¿no? Sí. Entonces tú fuiste un promotor importante de la creación del premio de poesía Clemencia Isaura. Cuéntanos un poco de esa época. Bueno, como te digo, inicialmente era un concurso de poesía y varios años. Yo empecé a estar en los Juegos Florales, yo creo que en 1967, 68. Y había una participación abundante, pero la cantidad, pero la calidad era escasa. Y entonces llegó un momento dado, un año, no recuerdo cuál, 70, 71 tal vez, en que era tan deficiente la calidad de los trabajos, poemas que enviaban, eso, que decidimos declararlo nulo. Y entonces yo le propuse al gobierno, esa misma vez le dije la recomendación que les daba de que lo declaráramos desierto, el concurso de poesía, que fundáramos una cosa que se llamaría el Premio Mazatlán de Literatura y que tendría como por objeto premiar algún libro que se hubiese publicado el año anterior a la celebración de los ¿Cómo se sigue haciendo ahora? Sí, pues no, sí, creo que sí. Sí. Y entonces se le dotó por el gobierno del estado, cogieron la idea muy bien. Es más, en ese entonces, no recuerdo si era secretario de gobierno Fortunato Álvarez Castro o era Francisco Rodolfo Álvarez Faber, el primero amigo y compañero mío de la facultad, a quien dejó la carrera, y años después, cuando yo vivía en México y daba clases en la facultad, lo examiné en su examen profesional. Y Francisco Rodolfo, pues era primo hermano, muy amigo mío además. Pues uno de ellos dos creo que fue Francisco Rodolfo, le entusiasmó la idea, se lo recomendó al gobernador, el gobernador estuvo totalmente de acuerdo y a partir de entonces nació el Premio Mazatlán de Literatura, que estuvo dotado inicialmente con un premio de 20,000 pesos. Yo supongo que ya eso es mucho más ahora actualmente, ¿no? Pero fue una época importante porque siendo Mazatlán todavía un puerto pequeño que no tenía gran relevancia nacional, vinieron personajes de la literatura muy importantes como mantenedores o como premiados, ¿no? Mira, en una ocasión había yo invitado como mantenedor a Carlos Fuentes. A Carlos lo había conocido yo en México y en París. No era amigo mío, pero nos conocíamos. Y era una ocasión que estaban haciendo una película en Durango, creo que se llamaba Gringo Viejo, basada en una obra de Carlos. Sí, claro. Se vinieron un grupo a pasar un fin de semana aquí en Mazatlán y los atendí, nos hicimos amigos. Entonces le pedí yo a Carlos que viniera como mantenedor. Y en ese entonces algo sucedió, hubo un conflicto estudiantil y el gobierno intervino, por así decir, en la Universidad Autónoma de Sinaloa y pues fue sonado el caso. Y entonces Carlos me habló y me dice: no puedo ir, no puedo aceptar esa invitación y ese premio, pues había ganado el premio Mazatlán de Literatura Carlos de un gobierno opresor de los estudiantes. Y le dije: caray, pues me quedé yo. Y me dice: pero mira, te voy a enviar a mi esposa para que vaya en representación mía, y si es necesario, si quieres, ella explica algo, alguna cosa. La esposa de Carlos era en ese entonces, no sé, creo que tuvo otras, era una actriz, me parece que se llamaba Rita Macedo. Sí. Y efectivamente ella vino. En particular, pues platicamos con el secretario general de gobierno, se le explicó la cosa, no le quise pedir a ella que interviniera, se subiera a hablar a todo el público, etcétera. Probablemente no estaba preparada para eso, no sé, pero se lo expliqué yo, les dije que estaba la esposa
y Carlos Fuentes agradecía muchísimo, pero que por esa razón no podía aceptar el Premio Mostral de Literatura. Y la gente pues aplaudió mucho, como que le gustó la actitud de Carlos en apoyo a la universidad. En apoyo a la universidad, sí. Pero fuera de eso nunca tuve problema en el tiempo que estuvo yo. Yo ya después de que pasamos de las flores naturales del programa a los Premio Mostral de Literatura, en ese caso el jurado del Premio Mostral de Literatura lo integraban gentes de México también. Creo que yo era el único que era aquí de Mazatlán, a quien invité desde la primera vez y siguió varias veces formando parte del jurado y me ayudó mucho, era Raúl Cervantes Ahumada. ¿Cómo no? Era un distinguido jurista de Guasave, por allá, de La Molde, cerca de Guasave, ¿no? por ahí sí. Y era muy amigo mío, había sido maestro mío, pero nos conocíamos muy bien. Él era doctor en Derecho también, aunque él fue honoris causa. Yo creo que el primer doctor en Derecho que hubo, por haber estudiado hasta el doctorado, fui yo, aquí en Sinaloa. El primero en Sinaloa. En Sinaloa. Sí, en Sinaloa. Sí, es que no en más partes, porque pues en las facultades aquí no había todavía estudios de doctorado. Incluso en México, pues hasta por allá, por los 60, se empezó a redactar cursos. Me contabas también que tú fuiste muy amigo de Porfirio Muñoz Ledo, que incluso lo trajiste para acá. Sí, pero fuimos amigos, te decía, en la carrera. Fuimos compañeros del primer año al último año y fuimos amigos cercanos. Me acuerdo que en aquel entonces Porfirio y otro grupo, entre ellos Carlos Fuentes y eso, crearon una revista que se llamaba Medio Siglo, que la publicaban pues ese grupo con apoyo de la Facultad de Derecho, que les daba un apoyo para la publicación y todo, y era muy buena revista, y además con un contenido muy bueno y muy joven. Sí, participaban fundamentalmente gentes intelectuales, pero que eran jóvenes. Eso lo caracterizaba. Entre ellos Porfirio Muñoz Ledo, que luego se destacó mucho en la política. Y se llamó Medio Siglo porque éramos la generación 51, o sea, empezando el medio siglo. Sí. Muy buena revista fue. Y él vino a Mazatlán, lo trajiste a Mazatlán. Aquí sí, cómo no, aquí él vino. En calidad de que vino de mantenedor. De mantenedor. De mantenedor de los Ojos Floreles. Sí. Y pues el mantenedor en aquel entonces lo único que hacía era dar un mensaje, dirigir unas palabras, una pieza oratoria, ¿no? Del contenido libre que le escogiera, que fuera de cierta actualidad y relativo, por supuesto, a cosas culturales, ¿no? Y pues todo el mundo que vino como mantenedor siempre lo hizo muy bien. Sin duda, el Premio Mazatlán de Literatura puso al puerto en el concierto nacional, porque Mazatlán pues en aquellas épocas no era muy visible pues como destino turístico, como ciudad, pues sí, puerto, era de los menores, ¿no? Y el concurso de poesía que se organizaba pues era completamente doméstico, local, ¿no? Sí. Participaban muchas gentes, ¿sí? Aunque era un Mazatlán chiquito, pues tendría Mazatlán 50, 1000 habitantes, algo así. Pero fácilmente se recibían entre 50 y 100 poesías que mandaban para revisar. Muy malas. Muy malas. A lo mejor uno mandaba varios, ¿no? El mismo. Con diversos seudónimos y eso. Sí. Y hasta que llegó ese día que yo le dije yo a la mejor don Nacho Castelo, es imposible dar el premio, no hay ninguna manera. Y entonces me ocurrió eso de hacer el Premio Mazatlán de Literatura y pegó. Y ahí sí,